empezar con ustedes un mensaje que necesariamente tendrá que terminar el siguiente domingo. No es que vayamos a estar aquí todas estas horas, sino que el siguiente domingo terminaré, ¿verdad? Porque quiero mostrarles por la Biblia que el que tiene a Jesús tiene todo, ¿sí? No necesitamos absolutamente nada aparte de Jesús. Y no es que todas las demás cosas no sean necesarias. No es que la familia, el trabajo, los negocios, la comida, el vestir, los viajes, todo eso es necesario. Claro que sí. Jesús lo pone de esta manera en Mateo 6. Dice: vuestro Padre sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas, ¿sí? Todas las cosas, hermanos, todo lo que necesitamos para vivir en el mundo de este lado del cielo, Dios lo sabe, Dios lo entiende y nos lo quiere dar. Y quiere, hermanos, bendecirnos de manera abundante. ¿Cuál es el problema? Que a veces buscamos, hermanos, obtener todas esas cosas que sabemos que necesitamos en el lugar equivocado, ¿sí? Todo lo que tú necesitas, la salud, el trabajo, las finanzas, absolutamente todo, el descanso, lo encontramos en Jesús. El que tiene a Jesús tiene todo. Nuestro único quehacer es apasionarnos por Jesús. Si tú estás batallando con cosas del mundo, por ejemplo, pastor, es que todavía tengo algunos hábitos, malos hábitos, ¿sí?, que me arrastran, me ganan todavía. Enamórate de Jesús solamente. Es que el mundo, no te esfuerces por dejar al mundo y las cosas que están en el mundo. Solamente enamórate de Jesús. El mundo te va a dejar a ti. El mundo te va a abandonar a ti. Es lo mejor que nos puede suceder, ¿sí? No vas a perder nada, al contrario, saldremos siempre ganando. Solo enamorémonos de Jesús. Y cuando podemos nosotros contemplar, hermanos, la hermosura de Jesús, cuando podemos nosotros darnos cuenta de la perfección de nuestro Salvador, hermanos, de veras, no va a quedar más que caer rendidos a sus pies, como decía este canto, ¿verdad? Señor, quiero caer rendido a tus pies, besar tus pies, Señor. Quiero vivir para ti. Pero eso solo va a suceder en la medida en que podamos nosotros apreciar a Jesús, que podamos verdaderamente entender, comprender quién es Jesús, toda su hermosura. Pablo dice en Efesios capítulo 1, 22, en la Nueva Traducción Viviente: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas. Todas las cosas es todas las cosas, hermanos, la naturaleza, los gobiernos, todo. Cristo es cabeza de todas las cosas. Y Dios lo puso así, lo estableció así, hermanos, con un propósito para beneficio de la iglesia. Nosotros somos los beneficiados de esta verdad, hermanos, que Cristo ha sido puesto por cabeza de todas las cosas para bendecir a su iglesia. Jesús, hermanos, es alguien realmente codiciable. Es alguien realmente atractivo. Por eso el enemigo dice que busca cegar los ojos de las personas para que no puedan ver ese atractivo en Jesús. Y lo hace a través de la religión, a través de formas religiosas. La gente cuando ve a Jesús, cuando piensan en Jesús, hermanos, lamentablemente piensan en una religión, porque el enemigo ha velado, ha cegado los ojos, lamentablemente a veces de la misma iglesia, al grado que en Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, a una de ellas, hermanos, le tiene que decir: yo estoy a la puerta llamando.
Ese es un mensaje para la iglesia, no para los inconversos. Allá en Apocalipsis 3:20 lo usamos, ¿no? Y se lo predicamos a la gente de afuera, pero realmente es para la iglesia. Qué lamentable pensar que en la iglesia cristiana Cristo esté afuera llamando a la puerta, pidiendo que le dejemos entrar, porque el enemigo se ha encargado de eso, velar a Jesucristo de alguna manera detrás de formas religiosas, de estructuras, de pensamientos, para velar la belleza de la gloria de Jesús. Dice 2 Corintios 4:4, dice: para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En Cantares capítulo 5, hermanos, el verso 16, dice de Jesús esto: su paladar dulcísimo y todo él codiciable, tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Todo en Jesús, hermanos, es adorable, es realmente lo único adorable. Y si podemos nosotros, hermanos, por la revelación del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, encontrar toda esa hermosura, toda esa belleza de Jesús, y entender, hermanos, que toda esa perfección de Jesús, y aquí es donde está el centro del mensaje de hoy, toda la perfección, toda la hermosura de Jesús no es solo para Él. Toda esa perfección es atribuida a ti y a mí, que estamos en Él. Hermanos, estar en Cristo es lo mejor que nos puede pasar, porque mi imperfección es cubierta por la perfección de Cristo. Todas, hermanos, mis fallas, todos mis defectos, por la hermosura de Jesús, son cubiertos. Toda esa belleza, hermanos, de Jesús, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, es lo que Dios ve. Su belleza, su hermosura, su perfección, ahora es mía. Y entonces puedo entender por qué Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, el verso 18, que somos transformados cuando nosotros contemplamos la gloria de Jesús. Entonces somos transformados cuando yo veo cómo es Jesús. Dice: soy transformado a su imagen. Me empiezo a parecer a Él, empiezo a proyectar todo lo que Él es. Hermanos, esa es la clave de la transformación en la vida. No son las disciplinas religiosas y espirituales, discúlpeme, no es eso. Es solamente contemplar la hermosura de Jesucristo. Y cuando yo entienda, cuando yo vea toda esa perfección en Jesús, que ahora es atribuida a mi persona, entonces puedo vivir, hermanos, en consecuencia, puedo actuar. Cuando podemos ver a ese Dios, hermanos, condescendiente con nosotros. No es un Dios que esté allá arriba en el cielo, solamente viendo cómo a lo mejor sufrimos, cómo nos hacemos pedazos, cómo batallamos. Es un Dios, queridos hermanos, que desciende para encontrarse con su pueblo. Por eso, cuando Dios aparece a Moisés en el desierto y lo va a llamar para rescatar a su pueblo de Egipto, ¿sí?, aparece en una zarza ardiendo, ¿sí?, porque dice la Biblia que el pueblo de Israel literalmente estaba en Egipto cautivo, esclavo, como en un horno de fuego. Y Dios aparece, hermanos, en medio de esa llama, en medio de esa zarza que ardía. Dios desciende para estar con su pueblo y sacarlo de Egipto, llevarlo a una tierra, hermanos, que fluía leche y miel, que es un término que expresa bendición extrema, continua, inagotable. Lamentablemente el pueblo pecó. Y no es que hayan pecado, hermanos,
cualquier cosa. Su pecado fue no creerle a Dios. No creyeron en la bondad de Dios y por eso tuvieron que vagar 40 años en el desierto. Sin embargo, hermanos, vemos la compasión de Dios, la empatía de Dios con su pueblo. 40 años en el desierto y Dios estuvo con ellos, no se apartó de ellos. Su presencia fue durante todos esos años, hermanos, con su pueblo en el arca del pacto. La misma presencia de Dios. Dios desciende, hermanos, conforme a cualquier necesidad que tengamos. Después de estos 40 años en el desierto, cuando el pueblo de Israel está listo para entrar a la tierra prometida, ¿sí? Ahora se necesita entrar a pelear, ¿no? Acuérdense que los primeros 10 espías, de los 10 espías dijeron: no podemos, la tierra es dura. Y además hay gigantes. Todos los que pusieron sus ojos en los gigantes, hermanos, murieron. Todos. Solo Josué y Caleb, ¿sí?, que pusieron sus ojos en la bendición de Dios, vivieron para disfrutarla. El enemigo siempre buscará que usted se distraiga poniendo su mirada en las cosas de la tierra, poniendo su consideración en las necesidades que tiene. Es que estoy enfermo, es que no estudié, es que la economía está mal, es todo ese tipo de cosas. Pero cuando podemos poner nuestros ojos, hermanos, en Jesús y su bendición, podemos disfrutar de ella. Bueno, cuando llega el momento, llegan a Jericó, van a conquistar ya la tierra prometida y ahora Dios aparece, hermanos, en este caso a Josué, capítulo 5, dice: estando cerca Josué de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, era el mismo Jesús, hermanos, el cual tenía espada desenvainada en su mano, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel está como en un horno de fuego en Egipto, Dios aparece en una zarza ardiendo. Pero ahora que van a enfrentar una batalla, hermanos, ahora Dios aparece, la misma persona de Jesucristo, ¿no?, con la espada desenvainada, porque ahora es un guerrero, ¿sí? Ahora es un guerrero que les va a conquistar la tierra a su favor. Josué se altera, ¿no? Dice, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Como príncipe del ejército de Jehová, porque ahora Israel necesitaba eso, un líder de guerra, un experto en batalla. Y por eso aparece, hermanos, con la espada desenvainada. ¿No le da esto paz a usted? Entender, hermanos, que toda esta perfección, toda esta belleza de Jesús está a nuestro favor. Entender a este Dios que desciende para estar con nosotros. Hoy nos acordábamos de un himno: Dios descendió. ¿Alguien se acuerda de ese himno? Dios descendió y de gloria me llenó, ¿verdad? Él desciende con nosotros, hermanos. Él no está ya: es que te equivocaste, es que has fallado, es tu culpa. No, Él viene, hermanos, a nuestro encuentro. En Isaías 63 hay una declaración maravillosa. Vaya por favor en su Biblia, al verso 8. Dice: porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Y luego dice: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Jamás Dios nos dejará sufrir solos. Jamás nos dejará, jamás nos abandonará. Él está siempre, hermanos. Él desciende hasta nuestro nivel con nosotros para sacarnos de nuestra aflicción. Y la más grande expresión de esta verdad, de este Dios que desciende, hermanos, de este Dios que no se limita a desde lejos solamente buscar ayudarnos, sino que viene y se hace uno de nosotros, en lo que celebramos como la Navidad, el nacimiento de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, era la única manera de salvarnos, era la única posibilidad.
Y Jesús y el Padre tratan este asunto entre ellos. Y Jesús está dispuesto a venir y morir y pagar por tus pecados y por los míos. Y Él desciende, dice que se despojó, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo para estar, hermanos, entre nosotros. Esa es la verdadera humildad. Jesús es el único que escogió dónde nacer. Si a usted le dieran la oportunidad, imagínese allá en el cielo y Dios le, oye, pues ya vas para la tierra, ¿dónde quieres nacer? ¿Dónde hubiera nacido? La gran mayoría no hubiera elegido Gómez Palacio, ¿verdad? ¿Sí? Hubiera dicho, oye, ese castillo, ese palacio allá, es los reyes de Inglaterra. Bueno, pues ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Si usted pudiera escoger, digo, ahorita ya con el sentimiento y el amor, usted diría, no, sí, yo aquí, ¿verdad? Pero si lo pudiera haber elegido antes le aseguro que tendríamos ojos de otro color, ¿verdad? Sí. Pero Jesús sí. Él sí eligió dónde nacer, en qué familia nacer, hermanos. Y eligió nacer en Belén de Judea. Bueno, cuando se hablaba de Belén en los tiempos de Jesús, todavía se preguntaban y decían, ¿acaso puede salir algo bueno de Belén? Belén no es famosa, no era famosa, ¿eh? Ahora nosotros la conocemos y cantamos villancicos y muchas cosas que exaltan ahí Belén, pero Belén se hizo famosa por Jesús. No nació tampoco en la familia más opulenta de la descendencia de David, de donde tenía que nacer el Salvador. Escoge los más pobres. ¿Cómo sabemos que José y María eran pobres? Bueno, porque cuando Jesús nace y ellos van y ofrecen la ofrenda, entregaron 2 palomas, que era la ofrenda que entregaban los pobres, las familias pobres. Delante de Dios tenía el mismo valor, ¿verdad? Pero era la ofrenda de los pobres. Sin embargo, no los dejó pobres, hermanos. Aproximadamente a los 2 años del nacimiento de Jesús, llegaron los sabios de Oriente con oro y riquezas. Así es Jesús. Donde Jesús llega, hermanos, Él lo transforma. Él fue el único que decidió, pues, y decidió así de la manera más humilde. Cuando nosotros encontramos, hermanos, la gracia del Señor, Él nos encontró a nosotros realmente. Él viene a nuestro encuentro. Nosotros no teníamos la capacidad, estábamos ciegos, pero Él viene a nosotros, hermanos, y trae toda esta riqueza para sus hijos, toda esta hermosura, toda esta belleza, la perfección de Jesús. Lo vemos durante toda su vida, no solo en su nacimiento, su humildad, ¿sí? Sino, por ejemplo, hay un solo evento de la infancia de Jesús registrado en la Biblia. Cuando tenía 12 años, Él está en el templo, sus padres están asustados, ¿dónde está? Y Él dice, ¿qué no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús, con toda humildad, hermanos, un niño de 12 años está con los doctores, los teólogos, ¿sí? Los doctores de la ley, y Jesús les hace preguntas con toda humildad, preguntas que ellos no podían responder y se quedaban callados, y luego Jesús respondía con aquella sabiduría de Dios en Él, ¿sí? Y quedaban admirados, estaban maravillados, todavía no entendían que era el Salvador. Ellos solamente están viendo a un niño que hace preguntas no para saber. Cuando usted y yo preguntamos algo es porque queremos saber, es porque no sabemos y queremos saber. Por eso hacemos preguntas. Jesús hace preguntas, hermanos, de esta manera tan gloriosa para enseñarles a los doctores de la ley de su tiempo. Y ellos quedan maravillados. Hermanos, la humildad de Jesús, la sumisión de Jesús a su ministerio. Llegan sus padres y lo reprenden, ¿verdad? ¡Ey, ¿por qué te pierdes? Y Él responde con
con todo respeto, ¿verdad? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero a partir de ahí, Jesús se sujetó a sus padres. ¿Sí? Qué bendición hay en la sujeción. Dice, cuando Jesús hace esto, este acto maravilloso de humildad, ¿sí?, se sujeta a sus padres, dice que crecía en estatura, en inteligencia, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Cuando nosotros, hermanos, nos podemos someter, nos podemos sujetar. Miren, sujetarse al que es más fuerte, eso es obligación, ¿verdad? Pero Jesús, siendo el más sabio, el más fuerte, se sujeta a alguien más débil. A veces nos toca así. Por eso hablábamos hace un momento y orábamos por nuestro país y el nuevo gobierno, ¿verdad? Nos toca respetarlo, esté usted de acuerdo, no haya votado, no haya votado por quien sea, lo que sea. Ahora él es nuestro presidente. No acepte usted a partir de hoy ninguna broma, ninguna cosa, rechace todo, como se los decía antes y todavía del actual presidente, ¿no? Ahora el que viene, nos sujetamos. Entendemos que nuestro gobierno es celestial, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero mientras estemos aquí en la tierra, vamos a respetar a nuestras autoridades, ¿verdad? Y entonces creceremos nosotros, hermanos, también como los hijos que se sujetan a la autoridad de los padres, ¿sí? Y entonces pueden crecer así, hermanos, en sabiduría, en gracia y obviamente en estatura delante de Dios, también de los hombres. Podemos, hermanos, disfrutar la bendición de Dios. Y Jesús ejerce su ministerio de esta manera. Como hombre nos enseñó su grandeza, nos enseñó el camino a la grandeza. Podemos disfrutar, hermanos, a través de las historias de Jesús, ese Jesús siempre gentil. Cuando nosotros contemplamos toda esta hermosura y toda belleza de Jesús y nos consideramos menos nosotros, ¿sí?, y consideramos que todo es por Jesús. Este año el campamento de la Federación de Jóvenes, por ahí vi una publicidad, me gustó. Este año tal vez me gustaría que fueran nuestros jóvenes. El tema es Jesús, solo Jesús. Me gustó. Qué bueno que ya no es qué vas a hacer, qué vas a dar, cuánto traes y ese tipo de cosas, ¿verdad? No, ahora es Jesús, solo Jesús. Todo lo que apunte a Jesús, todo lo que le hable de Jesús, recíbalo, disfrútelo, ¿sí? Esa gloria de Jesús que, hermanos, para nosotros es muy difícil. Nosotros, cuando a veces nos pasamos de ásperos, si vamos a llamar la atención, la carne, hermanos, a veces provoca reacciones en nosotros. Si alguien nos llama la atención, ¿por qué nos llaman la atención? Porque también cuando nosotros a veces a nuestros hijos o a alguien le llamamos la atención, somos agresivos, ¿verdad? Por eso es mejor dejar a Jesús. Por eso es mejor contemplar a Jesús y dejar que su carácter se forje en nosotros y poder así disfrutar, hermanos, la vida plena que Él nos ofrece. ¿Se acuerda cuando Jesús está con Nicodemo, uno de los fariseos? Pero era diferente. Sí, es cierto, Jesús tuvo palabras duras. A algunos les dijo en una ocasión, generación de víboras, ¿sí? A otros les dijo que eran hijos de su padre el diablo. Sí, para algunos tuvo expresiones así. Pero nunca, hermanos, para los pecadores que vinieron a Él, nunca para los que se acercaron a Él. Generación de víboras a los fariseos, ¿no? Aquellos que creían que eran perfectos, que cumplían la ley, que descansaban en sus fuerzas, que descansaban en lo que ellos hacían. Obviamente presumían solo lo que podían cumplir, ¿sí? Juzgaban a aquel que hacía algo que ellos sabían que estaban haciendo. Siempre es así. Normalmente los que están bajo la ley, es ley para todos, pero para ellos gracia, ¿verdad? Normalmente es así. Y a esas personas Jesús les habló con dureza, pero no a todos aquellos que se acercaron para recibir algo de Él. Y es el caso de Nicodemo. Nicodemo
siendo un principal entre los judíos, hermanos, una persona importante, igual de los doctores de la ley, él viene a Jesús de noche, no quiere tener problemas con su gente, ¿no? Pero vea la amabilidad de Jesús, esta calidez en el trato. Nicodemo, él entiende que Jesús es diferente. Él quiere recibir algo de Jesús, pero no lo quiere hacer abiertamente. A veces nosotros ponemos demasiadas cargas en las personas para venir a Jesús. Les ponemos tanto obstáculo. No, es que primero deje esto, es que primero no se vista así, es que primero abandone. Jesús recibía a la gente como venía, con media fe, tal vez solamente con un interés de conocerlo un poco más, con ciertas inquietudes, escondido en la noche para que todos sus compañeros no le reconocieran. Y es a este hombre, hermanos, a quien Jesús le revela la verdad más conocida en la historia. El pasaje que ahora conocemos nosotros como un pasaje de la Biblia, el que más se ha leído, el que más se ha traducido, Juan 3:16. Es a este hombre, Nicodemo, a este fariseo. A los otros, generación de víboras, pero a este que busca encontrarse con Jesús, le revela esta verdad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es a este hombre a quien Jesús le dice que todo el que cree en Él no vendrá a condenación. La gentileza de Jesús siempre, su ministerio fue marcado por eso. Cuando, eso es en capítulo 3 de Juan, en capítulo 4 viene a él una mujer, la mujer samaritana, una mujer que todo el mundo hablaba de ella por la vida que había llevado, una mujer que había buscado satisfacer las necesidades de su vida de una manera como ella lo entendía, y eso le había causado ser una inadaptada. La sociedad de su tiempo no la quería. Iba a sacar agua del pozo a la hora que no había nadie, a mediodía, el peor momento para ir a ese lugar y sacar agua, porque esta mujer quería evitarse la murmuración de las demás mujeres que tal vez la rechazaban por la vida que llevaba. Jesús sale a su encuentro, Jesús viene al encuentro de esa mujer, ¿sí? Y le revela lo que es. Tráeme a tu marido. La charla no empezó muy amigable. Jesús le dice, dame agua. Y ella no rechaza darle agua, simple y sencillamente dice, ¿y cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ella ve en principio a Jesús como un judío más, así, como alguien común, como algo más, como mucha gente ve así a Jesús todavía, ¿no? Algo más. Y Jesús sigue tratando con ella. Después, conforme Jesús se va revelando a ella, ella empieza a entender y dice, me parece que eres profeta, ¿verdad? Entonces ya no es nada más un judío del montón, ahora es un profeta. Me parece que eres un profeta. Y Jesús sigue hablando de él a esta mujer, y luego ella como que cambia la conversación y dice, bueno, a ver, ¿dónde es correcto adorar? Porque nuestros padres nos enseñaron que deberíamos de adorar en este monte, ¿sí? El monte Gerizim, aquel donde se pronunciaron las bendiciones en los tiempos de Josué, ¿verdad? Y Jesús trata con ella, y ella dice, sí, nos dijeron que vendría el Mesías, un judío más, un profeta, el Mesías, el Salvador. Y Jesús, hermanos, con esa caridad,
se revela a esta mujer pecadora. No es, hombre, mujer, qué vida has llevado, mira nada más, 5 maridos y con el que estás ahora no es tuyo. No hay ninguna mención de eso. No hay referencia de parte de Jesús, hermanos, de manera agresiva o como un regaño a esta mujer por la vida que tiene, porque ahora lo que Jesús le está diciendo: mujer, estás buscando la paz, estás buscando la felicidad, pero has buscado en el lugar equivocado. Yo soy la fuente de vida. Él dice: el que de mí beba, el que beba del agua que yo doy, no tendrá sed jamás. Es la revelación de Jesús a una mujer pecadora, a una mujer que todo mundo rechazaba y se burlaban de ella y hacían chismes y comentarios con razón. Pero este es Jesús. Esta es la bondad de Jesús que hace que esta mujer reconozca su verdadera condición sin humillarla, sin ofenderla. Esto he hecho. Y cuando ella reconoce esta verdad al decir: no tengo marido, ¿sí? La bondad de Jesús produce esto. Nuestro encuentro con Jesús, hermanos, produce necesariamente una predicación donde quiera que estemos. ¿Qué sucedió con esta mujer? Que después de esto ella va, hermanos, con aquellos de los cuales antes sentía pena estar ahí. Ella se sentía avergonzada y ahora va y les dice a ellos: he encontrado al Salvador, he encontrado al Mesías. Hermanos, esta bondad de Dios en Jesucristo, porque Jesús es la imagen de Dios, lo vemos revelado a Él en todo lo que Jesús hizo. Entonces esta mujer es transformada y va y predica. Solo con ver a Jesús, solo con ver esta hermosura, esta belleza, esta perfección. En Marcos capítulo 1 Jesús se encuentra con un leproso, ¿sí?, que entiende que Jesús es poderoso, ¿no? Que entiende que en Jesús hay poder, pero no cree que sea tan bueno. Es poderoso, pero tal vez no es bondadoso. Entonces se acerca con Jesús y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. No sé si quieras, sé que puedes. No sé si quieras. No entiende la bondad de Dios en Jesucristo. ¿Y Jesús qué hace, hermanos? Esa fe a medias, esa fe mezclada con muchas dudas. Jesús se acerca, hermanos, y para sanarlo hace algo maravilloso, hace algo glorioso. Toca a ese hombre, a un leproso, hermanos, que por todo el tiempo de su enfermedad no había experimentado el roce siquiera de una persona. Cuando Jesús lo ve así, que duda de él, no le dice: hombre, poca fe, doble lepra para que se te quite, ¿no? Hasta que vengas con fe, ¿no? No, lo toca, hermanos, extiende su mano y lo toca. Si algo molesta a Jesús, la única cosa, bueno, entendemos cuando Jesús corre a los mercaderes de ahí del templo, entendemos que Jesús está enojado. Debió de estar muy enojado, por supuesto que sí. Llegó y aventó todo, ¿verdad? Sí. Pero no dice la Biblia que estuviera enojado ahí. Solo en una ocasión, cuando entra Jesús a la sinagoga, ¿sí?, y está un hombre con la mano seca, ¿se acuerdan? ¿Sí? Lucas dice la mano derecha, y ya les he explicado todo lo que eso significa. Y Jesús tiene compasión de ese hombre, pero los fariseos que están en la sinagoga, hagan de cuenta, era un día de descanso, un día de reposo como hoy, hagan de cuenta aquí en la iglesia, ¿no? Y ellos entienden que Jesús tiene poder para sanar, pero ellos dicen: es día de reposo, y están pendientes que sane a ese hombre, porque Jesús es así, hermanos, no se puede resistir a la necesidad de las personas. Y estos hombres lo sabían, ellos entendían: va a ver a este enfermo y lo va a querer sanar. Entonces ellos están listos ahí para acusar a Jesús de hacer algo que para ellos no debería de suceder en día de reposo. Y entonces Jesús les dice: bueno, a ver, si alguno de ustedes, su buey o su asno
cae en un pozo en día de reposo, no lo sacan. Así ve Jesús la enfermedad, como caer en un pozo, ¿verdad? No es algo que sea normal para nosotros. No lo sacan de inmediato y ellos dicen, pues sí. Y Jesús sana al hombre de la mano seca. Y entonces dice que Jesús se enojó, porque cuando no tenemos capacidad de recibir de Él. Cuando Jesús está en la barca, hermanos, después de una jornada de trabajo muy pesada, ¿verdad? Y va en la barca con sus discípulos. Jesús siempre estuvo dispuesto, hermanos, a hacer cosas más allá. Cuando la mujer de flujo de sangre, ¿se acuerdan? Ella parece que va y roba un milagro, ¿verdad? O sea, ella dice, con que tan solo toque el borde de su manto quedaré sana. Yo quiero sanar. Dice, tengo 12 años con esta enfermedad y quiero sanar. Entonces ella va y se mete entre la gente y hasta que alcanza a Jesús, ya está cerca y toca el borde del manto de Jesús, ¿sí? Y queda sana. El milagro sucedió. Recibió lo que ella necesitaba de Jesús, pero Jesús quería darle algo más. Entonces Jesús se detiene. ¿Quién me tocó? Les pregunta, ¿no? A sus discípulos. ¿Cómo que quién te tocó? Si todo el mundo te aprieta y preguntas quién te tocó. Dice, no, es que alguien me tocó porque salió de mi virtud, poder. Y yo quiero darle a esa persona algo más, no solo sanidad. Entonces voltea y encuentra a esa mujer y le dice, mujer, tu fe te ha salvado. Y le da algo maravilloso. Le dice, ve en paz. ¿Sí? Cuando le dice ve en paz es ve en la paz. Camina, ahora camina en la paz, en el shalom de Dios, ¿verdad? En la plenitud de Dios. No solo sana de tu flujo de sangre, ahora ve y vive en plenitud. Ve y disfruta toda la bendición de Dios. Jesús es siempre así, más que generoso. Él nos da más, queridos hermanos, de lo que nosotros pedimos y entendemos, por su poder que actúa en nosotros. Así era Jesús. A la mujer adúltera, ¿se acuerdan de aquella mujer adúltera que le traen un día estando Jesús ahí en el templo? Y vienen los fariseos. Habían buscado aprender a Jesús de muchas maneras, ¿sí? Lo querían arrestar y lo querían matar. Un día mandaron a los oficiales, a los policías del templo, ¿sí? Para que lo arrestaran, ¿sí? Y llegan los soldados del templo ahí a donde está Jesús, ¿sí? Y regresan con las manos vacías. Y los sacerdotes, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo trajeron? Y los sacerdotes, los policías, los soldados, no, dicen, jamás hemos escuchado a un hombre hablar así. Se quedaron sorprendidos. Así de atrayente, así de codiciable, como dice Cantares, es Jesús, hermanos. No lo pudieron arrestar, quedaron impresionados por lo que escucharon. Bueno, hicieron este plan para confrontarlo entre la ley y la gracia, presentándole a una mujer que había sido tomada en adulterio. Sola la mujer, al hombre por alguna razón lo dejaron ir, ¿verdad? Así que solo la mujer está ahí. Al final Jesús le da una gran bendición y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Sí? Vea esta perfección de Jesús, gracia y ley. Respalda la ley, por supuesto, dijo, yo no vine a abrogar la ley, no vine a violar la ley, vine a cumplirla. Entonces simplemente les dice, bueno, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Respaldó la ley de manera absoluta. Órale, está bien, vámonos, pero aquí nos vamos a apedrear todos, ¿no? Menos él, obviamente. El único que podía arrojar la piedra era Jesús y no lo hizo. Todos los que querían no podían. Así es la perfección de Jesús, así es la sabiduría de Jesús. Eso es lo que tenemos que ver, contemplar. Y cuanto más testigos seamos de esto, hermanos, por la exposición de su palabra, lo vamos a disfrutar.
Por último, Jesús en la barca con sus discípulos, después les digo de una jornada de trabajo. Pasemos al otro lado. Y Jesús va en la barca y va dormido, Él va descansando. Y sus discípulos van remando. Y entonces se levanta una gran tempestad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Todos recuerdan esa historia. Se levanta la gran tempestad y el viento les es contrario y empieza la barca ahí a batallar y toda la cosa. Ellos están angustiados. La tempestad no despertó a Jesús. Él sigue dormido. Pero el clamor de sus hijos, hermanos, el clamor de sus hermanos, el clamor de sus amigos, ¿verdad? Cuando están ya angustiados, después de haber luchado, después de haber intentado tanto, claman y le llaman y le reclaman de alguna manera a Jesús, ¿verdad? Oye, ¿no te da pendiente que perecemos? Ya estamos horas batallando con esta tempestad y tú dormidote. ¿Cómo? Y Jesús no los reprende a ellos. Se levanta y no le, hey, ¿por qué me despiertan? ¿No? Algunos aquí a lo mejor cuando nos despiertan en la ay, ¿qué traes? ¿Sí? No, Jesús no. Jesús se levanta y atiende el problema. Se levanta, hermanos, cantábamos hace un momento, ¿verdad? Creo en Dios porque Él con su mano alzada calma cualquier tempestad. Y entonces la tempestad se calmó. Y reprende a sus discípulos con tal amor, diciéndoles, ¿dónde está su fe? Pero no los está acusando de no tener fe, sino, ¿por qué creen tan poquito de mí? ¿Sí? ¿No se dan cuenta quién soy yo? ¿No me conocen todavía? ¿No entienden todavía quién soy yo? Hermanos, nadie como Jesús. Nadie como Jesús. Él está dispuesto a bendecirnos. Cualquiera que sea la tormenta que estés enfrentando en este momento, clama a Él. Clama a Él. No seas hombre o mujer de poca fe, creyendo tan poquito de Él y luchando en tus fuerzas. Deja de pelear, deja de luchar. Clama a Él. Él está más que dispuesto a bendecirte. Él está más que dispuesto realmente a prosperarte. De María Magdalena dice que fue una mujer de la cual Jesús sacó 7 espíritus, ¿verdad? Una mujer pecadora, aquella mujer que después está llorando a los pies de Jesús, ¿verdad? Ya fue liberada de Jesús. Era una mujer pecadora por la historia y todo. A lo mejor probablemente era una prostituta, aunque no lo dice así la Biblia, solamente dice una mujer pecadora, ¿sí? Así que para no hacer chisme lo dejamos así, ¿verdad? Y es la primera que va el día de la resurrección a la tumba, ¿no? Antes que los discípulos, antes que todo, ella llegó temprano ahí, el domingo, el primer día de la semana. Y Jesús aparece a ella, hermanos, con esa bendición, con ese trato tan especial. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Regocíjate, ve en paz. Hermanos, el que tiene a Jesús tiene todo. Cuando Dios nos dio a Jesús, nos dio todo. Jesús le dio a esta mujer, María Magdalena, el privilegio, el gran honor, hermanos. Ningún discípulo de Jesús lo tuvo, sino esta mujer pecadora, de ir y predicar, de ir y anunciar que Cristo estaba vivo. A esta mujer pecadora, ¿cómo Jesús distinguió, hermanos, a estas personas que se acercaron a Él para recibir algo de Él? Contemplemos a Jesús. En Él habita toda la plenitud de Dios, hermanos, y nosotros estamos completos en Él. Ahora toda su belleza, toda su perfección, toda su hermosura, hermanos, nos pertenece. Dios nos ve así. Sea consciente de esto y deje que esta verdad y deje que todo esto que podemos contemplar de Jesús forje su carácter.
Todo, cuando vemos cómo Jesús trataba a las personas, cómo Jesús se acercaba, todo lo que podemos ver en el carácter de Jesús, solo contemplándolo, hermanos, va a ser una realidad en nuestra vida. Dejemos de pensar en nosotros. El que piensa mucho en Él recibe poco de Jesús, ¿sí? El que piensa más o menos de Él y más o menos de Jesús, pues eso recibe de Jesús. Pero cuando entendemos, hermanos, que es solo Jesús, sale y haz tu trabajo, abre tu negocio, disfruta tu familia, todo lo que tengas que hacer en el nombre de Jesús, entendiendo que todo esto que hoy vimos de Jesús es para nosotros. Todo este carácter de Jesús ahora puede ser nuestro carácter, hermanos. Así que vayamos por la vida con esta seguridad, con este gozo y con esta paz, sabiendo que Él está con nosotros. Incline su rostro, cierre sus ojos, por favor, y vamos a orar. Padre, cuánto agradecemos, Señor, poder hoy ver algo más de Jesús, poder ver toda esta hermosura, toda esta belleza que hay en Él.